El siguiente tema que debemos estudiar seriamente es la estructura del ser humano desde el punto de vista de la actividad, porque este tema es muy importante. A menudo hay mucha confusión aquí. Mirad, hay varias formas de actuar. Por ejemplo, hay cantantes y todos cantan de manera diferente. Algunos cantan de forma expresiva, otros muy melancólicamente. Algunos cantan muy pesimistamente, otros flemáticamente y así sucesivamente. Es decir, las formas de actuar son las emociones. Desde el punto de vista de las emociones, hay 4 constituciones humanas. La primera constitución son los sanguíneos. Son personas cuyas emociones son muy positivas y fuertes. Esto es algo que la naturaleza le ha dado a la persona. Es siempre positiva y fuerte. La segunda constitución se llama colérico. Es una persona fuerte pero no positiva. Un colérico es alguien que molesta a los demás. El sanguíneo trae felicidad a todos, mientras que el colérico es muy activo por naturaleza, pero no tiene positividad. Es un fastidioso. Tortura a todos con sus acciones, se mete en todas partes. Quiere entender algo, saber mete su nariz en todas partes. Así funcionan sus sentimientos, sus emociones. Por eso nadie lo soporta. También dicen, me estás agobiando. Ellos agobian a todos con su presencia. Es difícil estar cerca de ellos. La tercera constitución emocional son los flemáticos, personas con una constitución emocional débil pero positiva. La persona es amable pero lenta, con sentimientos lentos, no puede reaccionar rápidamente. Una vez llegué a Tallinn por primera vez para dar conferencias. La gente allí es de naturaleza flemática. Yo hacía chistes, pero ellos solo me miraban. Pienso, ¿de verdad no les parece gracioso? Yo mismo ya estaba riéndome a carcajadas, así que continué dando la conferencia. Después de la conferencia, una mujer se me acercó y me dijo, Doctor Torsunov, qué conferencia tan divertida. Me reí tanto en su conferencia. Así resultó que se ríen por dentro. Externamente no se nota. No sabía que eso pasa. Estos son los flemáticos, es decir, son positivos, pero no notarás que están de buen humor. También están los melancólicos, son personas débiles y pesimistas. Siempre están tristes, algo les va mal. Como en el poema, se perdió Malvina, mi novia, huyó Malvina a tierras extrañas. Estas son emociones. ¿Puede un melancólico ser director de una fábrica? Puede, porque son solo sentimientos. Digamos, puede decir que todo va mal en la fábrica. Mientras tanto, todo estará bien en su fábrica. Es solo su punto de vista. Por supuesto, será más difícil para él que para un sanguíneo, pero el sanguíneo a veces exagera. Hay áreas donde es mejor ser flemático, por ejemplo, el departamento de cirugía. Cuando un paciente muere, el médico lo percibe con normalidad y continúa la operación. Si un colérico se encontrara en tal situación, comenzaría a indignarse, nada está saliendo bien. Ese sería el peor escenario. En diferentes especialidades son importantes diferentes emociones. Aparte de estas constituciones emocionales, hay tipos de constitución mentales, en las que uno puede tener profesiones diferentes. Algunos tienen la naturaleza de curar a las personas, otros de dibujar, otros de bailar, otros de interactuar con niños y así sucesivamente. Las constituciones mentales también tienen sus leyes. Hay muchos tipos de constituciones mentales. Todos ellos copian la energía de la actividad mental de los ángeles que viven en los planetas superiores. Nos resulta difícil entenderlo. Las personas tienen una naturaleza que copia a personalidades muy fuertes en el universo. No os lo explicaré en detalle, es muy complicado, pero la idea que os quiero transmitir es que la naturaleza de la mente se determina por la inclinación a hacer algo específico. Por ejemplo, curar a las personas o practicar patinaje artístico es cierta naturaleza de la mente. La gente a menudo lo confunde con la destinación de la vida de una persona. Sin embargo, no es la destinación, sino una habilidad. La especialidad que elijáis es vuestra habilidad, no es vuestra destinación. Allí no habrá felicidad profunda, simplemente todo saldrá bien. Todo me sale bien, pero no hay felicidad. Hay dinero, todo sale bien, pero no hay felicidad. ¿Por qué no hay felicidad? Porque para alcanzarla es necesario activar el intelecto. A menudo el intelecto de las personas está completamente apagado. Activar el intelecto significa que empiezas a transformar tu vida, a trabajar en ti mismo. Solo en ese estado una persona puede experimentar verdadera felicidad por su actividad. De lo contrario, sabe hacer algo, recibe dinero, pero no hay felicidad. Hay una tercera categoría de naturalezas. Está la naturaleza mental, está la emocional. Por ejemplo, un médico puede ser sanguíneo, colérico, melancólico, flemático. Una persona puede ser un médico exitoso en todas estas constituciones.
Las emociones no determinan el éxito, simplemente reflejan un matiz de la personalidad. El éxito depende del desarrollo del intelecto. Incluso la naturaleza de la mente no garantiza el éxito. Digamos que a una persona le gusta curar, pero no es un hecho que cure bien. Para curar bien hay que tener un intelecto fuerte. Existe la naturaleza del intelecto. La naturaleza del intelecto tiene 4 constituciones. Están relacionadas con los 3 centros del intelecto que una persona tiene en la vida. Hablamos de ellos en la primera conferencia. Los centros del intelecto son áreas responsables de la percepción del mundo. Ahora no hablamos desde la posición de hombre o mujer, sino desde la posición de las relaciones con la sociedad. Desde el nacimiento de una persona está activado el centro superior del intelecto, que es el que se encarga del conocimiento o propósito de la vida. No cambia no solo en esta vida, sino en muchas vidas. El propósito de una persona se acumula a lo largo de muchas vidas. Esto se llama constitución del intelecto. Ahora os explico lo que es en un plano sutil. Hay 3 luces del semáforo del intelecto y cada persona los tiene activadas de manera que uno brilla intensamente, otro a medias y el tercero está apagado. La luz superior significa conocimiento. La persona que lo tiene encendido cree que el conocimiento salvará a las personas, salvará al mundo. Lo que más necesita la gente en la tierra es conocimiento. En segundo lugar, brilla la luz relacionada con el amor. Pues si es un profesor, quiere dar conocimiento a las personas con amor. La primera categoría se llama científicos. Estas personas, ¿quiénes son? Pueden ser de cualquier especialidad. Un barrendero puede ser un científico. Él barre con la escoba y ¿qué hace durante este tiempo? Está creando un proceso científico de barrer el patio. Más tarde puede inventar un aparato que facilite esta tarea o desarrollar una nueva técnica para mejorarla. Luego enseñará a otros barrenderos. Dirá, mira hijo, así es como se debe barrer, y empezará a instruir sobre las reglas para barrer el patio. Es un científico por naturaleza. Hay especialidades que se adaptan bien a esta naturaleza. Son profesores, abogados, entrenadores, sacerdotes, médicos, conferenciantes, oradores, personas que educan y enseñan a otras personas. Los científicos y las personas que se dedican a la ciencia, todos ellos son la primera categoría de personas. Ahora os explicaré brevemente cómo funcionan los semáforos, para que no os confundáis. Luego explicaré más profundamente cómo funciona la naturaleza de cada uno de ellos. La segunda categoría de personas, el semáforo medio, está encendido a plena potencia. El superior, a la mitad, y el inferior, duerme. Esto significa que no es el conocimiento lo que salvará al mundo, sino el amor por las personas. ¿Qué tipo de amor? Amor científico. Después de todo, el semáforo superior también está encendido, aunque sea a la mitad. El amor por la correcta organización de la vida de las personas. ¿Qué es la correcta organización de la vida? Es la gestión. Y la segunda categoría de personas son los gestores. Son personas que quieren que todo esté correcto. Por ejemplo, la primera categoría de personas quiere que todo esté correcto. No, ellos dan a las personas la oportunidad de cometer errores, perdonan a los pecadores, así son los de la primera categoría. ¿La segunda categoría perdona a los pecadores? No. La segunda categoría castiga a los pecadores. ¿Entendéis? Un pecador es alguien que actúa de manera incorrecta y daña a la sociedad. Tal persona no debería formar parte de la sociedad y por eso debe ser aislada, mientras que la primera lo que busca es corregir. Aquí se opta por sancionar. En esto radica la diferencia. Por eso la primera categoría no debe gobernar la sociedad. Malcriarán a todos, perdonan a todos, educan a todos y ya es hora de castigar a la persona. Por ejemplo, él apuñaló a alguien, le dicen, ¿entiendes que estás equivocado? No se puede apuñalar a la gente. Él dice, sí, claro que entiendo. Le dicen, pues cuidado. Y él apuñala a otro más. Dijiste que entendías. Él dice, pues no pude controlarme. ¿Cómo es posible? Confié en ti, y así sucesivamente. Y así seguiría el ciclo interminable. Porque la gente de la primera categoría cree que el ser humano puede cambiar, y la segunda categoría no cree que las personas puedan cambiar, creen que el cambio se logra a través de la fuerza. Dicen, cuando te encarcelemos, entonces cambiarás. Ellos creen en esto, la segunda categoría. La tercera categoría son la luz del medio del semáforo, funciona a pleno rendimiento. La superior está apagada y la inferior está encendida a la mitad. La inferior significa autoconservación, autosuficiencia de las personas, riqueza, la capacidad de vivir normalmente,
La luz superior significa es necesario que la gente sea feliz, y la luz inferior añade, esto significa que necesitan tener dinero, es decir, bienestar, poder adquisitivo, orden en el país y prosperidad económica. A esta tercera categoría se les puede llamar empresarios. Hay científicos, hay gobernantes, hay empresarios. Estas son las personas que aspiran al bienestar para que todo esté bien en la vida, para que haya refrigeradores, lavadoras, suficiente comida y dinero en la vida. La cuarta categoría, cuando la luz inferior funciona a pleno rendimiento y la del medio a la mitad. Esto significa que la persona se preocupa mucho por su propia implicación en la vida y quiere hacer esto para la gente. En otras palabras, son personas creativas o aquellas que desean dedicarse a algo que realmente les apasione. La primera categoría de personas, el conocimiento salvará al mundo. No importa si es un trabajo que les gusta o no, lo importante es transmitir el conocimiento. La segunda es la administración. A veces una persona dice, me siento como un gusano en excrementos administrando, pero sigue administrando. Puede que no sea un trabajo muy querido, pero salvará a la gente. La tercera categoría, el empresario. Puede que le resulte difícil dedicarse a los negocios, pero lo hace porque da dinero. Pero la cuarta categoría nunca se dedicará a lo que no les gusta. En esto radica la diferencia. Solo hacen lo que les gusta. Son personas que ponen la creatividad o su deseo de hacer algo en primer lugar en su vida. No se puede decir que la cuarta categoría sea inferior a las demás, pero tampoco suelen ser líderes en la sociedad. Por ejemplo, ¿Miguel Ángel era inferior a otras personas? Miguel Ángel era una personalidad fenomenal que creó esculturas tan impresionantes que la gente lloraba al verlas. Pero al mismo tiempo no era gobernante, no era empresario, no era científico, simplemente era escultor. De la misma manera, una persona puede ser un maestro carpintero, puede tener alguna especialidad destacada, pero al mismo tiempo no liderar a otros ni dirigir procesos en la sociedad. Esta es la diferencia entre las tres primeras categorías y la cuarta. Y cuanto más alta es la categoría, menos personas hay que están desarrolladas en ella. Hay que saber que las categorías primera, segunda y tercera no desarrolladas también pertenecen a la cuarta. Por ejemplo, si una persona tiene naturaleza de científico, pero no está desarrollada, puede dedicarse a actividades de la segunda categoría, de la tercera y de la cuarta. Si una persona es por naturaleza un líder, pero no está desarrollada, puede dedicarse al comercio o a actividades según su naturaleza. Si una persona es por naturaleza un empresario, puede dedicarse a los negocios o a alguna actividad que le guste. Pero si una persona es empresaria, no puede dirigir a la gente. Esto está fuera de sus capacidades. Si una persona es gobernante, no puede enseñar ni dedicarse a la ciencia, porque esto está más allá de sus habilidades. En otras palabras, una persona puede hacer todo lo que está por debajo. Sin embargo, no hay que pensar que los científicos son las personas más importantes, las mejores de la sociedad. Es incorrecto pensar así. Las cuatro categorías son igualmente importantes, aunque algunas sean más significativas para el funcionamiento de la sociedad. Daré un ejemplo. Los Vedas explican que, si hablamos de desarrollo cultural y social, este siempre avanza hacia la santidad. Y si se pierde la santidad, la cultura se degrada. También se pierde la fuerza para gobernar, la fuerza de la piedad de la sociedad y la posibilidad de vivir felizmente. Daré un ejemplo. En la cultura antigua, las personas más importantes de la sociedad, tan importantes que incluso los gobernantes les escuchaban, siempre eran los científicos o las personas santas. Las personas santas en aquella sociedad se diferenciaban mucho de lo que vemos ahora ante nosotros, porque poseían un enorme poder de influencia sobre la gente. Si el gobernante no quería vivir correctamente según las escrituras sagradas y empezaba a llevar a la gente hacia el pecado, esta persona santa venía a él y le decía, escucha, vive correctamente. Él decía, ¿por qué te voy a escuchar? Viviré como crea conveniente. Soy el gobernante de todo el país. ¿Entiendes? Y el santo respondía, entiendo, pero si no vives según las escrituras sagradas te castigaré. ¿Cómo me vas a castigar? Él decía, puedo castigarte de diferentes maneras. Puedo irme de tu país y cesarán las lluvias. Simplemente os estoy contando un ejemplo de las escrituras sagradas, y el santo se va del país, simplemente cruza sus fronteras, y hay sequía durante muchos años. No cayó ni una sola gota de lluvia y todo quedó devastado. ¿Os imagináis si ahora no lloviera durante 2 años en nuestro país? ¿Qué pasaría después? Simplemente hambre y peste, una situación terrible. Segundo caso, otra persona santa simplemente pronunció un sonido determinado y este rey cayó muerto. Y luego este santo encontró a otro rey y lo puso a gobernar.
Tercera opción, una persona santa simplemente castigó al rey y así sucesivamente. Hay diferentes variantes. Un santo se enfadó tanto con los gobernantes que destruyó a todos los gobernantes de varios países. También existe este ejemplo. Enfrentó a ejércitos enteros y nadie pudo detenerlo, destruyó todas las tropas. Una persona santa puede derrotar al ejército simplemente con vibraciones sonoras. ¿Os imagináis qué fuerza puede emanar de él? Todo esto está descrito en los Vedas. En aquellos tiempos los gobernantes estaban subordinados a las personas santas, por eso la santidad gobernaba el mundo. Toda la gente vivía según las leyes de Dios. Esta era la cultura antigua. Luego la cultura antigua empezó a degradarse poco a poco y como resultado las personas más poderosas de la sociedad pasaron a ser los gobernantes. Pero desde el punto de vista histórico esto se llama régimen feudal. ¿Qué significa sistema feudal? Significa que el gobernante hacía lo que quería. Establecían sus propias leyes en su territorio y nadie más podía juzgarle. Es decir, toda la gente temía a los gobernantes. Incluso había tales casos como hace 300, 400 años, cuando los sirvientes de los gobernantes, por ejemplo en Rusia, los oprichniki, iban con sables y podían ejecutar a alguien en el acto cuando quisieran. Y no eran castigados por ello, es decir, podían imponer la pena de muerte en el acto. Las leyes eran muy severas y la gente temía mucho a gobernantes así y a sus subordinados porque les daba miedo incluso estar cerca de ellos, ya que podían perder la vida. Había esos tiempos en la historia. Luego la siguiente etapa es cuando los empresarios toman el poder. Ahora estamos en esta etapa. Cuando los científicos gobiernan el mundo, es cuando las escrituras sagradas gobiernan el mundo. Eso es una vida santa. Y cuando los gobernantes dirigen el mundo, hay al menos orden y leyes muy firmes, hay protección, hay fuerza del Estado y por eso la gente está protegida, vive protegida, hay algunas reglas de vida, hay algunos principios. A menudo los reyes estaban a favor de la moralidad, puede que no fueran muy religiosos, pero al menos eran bastante morales en general. Pero cuando el negocio gobierna a la gente, entonces la moralidad desaparece por completo. La gente empieza a vivir una vida inmoral, el dinero lo decide todo, ¿entendéis? Los empresarios viven de sus conexiones. Las relaciones, los contactos lo deciden todo, las leyes morales dejan de importar y todo lo demás también se ignora. El siguiente escenario es cuando la cuarta categoría de personas, los obreros, gobiernan el mundo. Esto significa que quien no era nada se convertirá en todo. Construiremos un nuevo mundo. Los obreros y campesinos se convierten en los principales, fusilan a todos los científicos, exilian a todos los gobernantes, es decir, eliminan a toda la élite de la sociedad o la reforman en subordinados de la clase obrera. Es decir, la clase obrera campesina es la más genial, todos los demás no destacan tanto. Ya hemos visto este experimento en la Unión Soviética y algunas otras partes del mundo. Incluso desde el punto de vista de estas 4 constituciones, incluso todo el mundo, ¿veis? Cambia dependiendo del sistema de valores que está en la base. O son los valores de los científicos o de los gobernantes, o los valores de los empresarios o de los obreros, las personas creativas prevalecen en el mundo. Así vive todo el mundo. Imaginaos el inmenso poder que esto tiene, ya que está relacionado con el intelecto, el pensamiento, la mentalidad de las personas. Es una fuerza poderosa. Y ahora vamos a ver las cualidades de una persona que experimentará la felicidad en la vida, siendo una persona inclinada al conocimiento y comprensión científica del mundo, y a ayudar a la gente a adquirir conocimientos sobre cómo vivir correctamente. Y vamos a dar ejemplos cómo estas 4 categorías pueden encajar en diferentes especialidades. Os he dicho que las especialidades no son la naturaleza de una persona. Analicemos, por ejemplo, la especialidad de médico. La primera categoría es un médico que da conocimiento a la gente, como por ejemplo yo. La segunda categoría es el director del hospital. ¿Es médico? Sí. Es el jefe médico. Él mismo no trata. El médico científico tampoco trata. Se dedica a la investigación y enseñanza. La tercera categoría, ¿quién es? Es un médico que se dedica a Herbalife, es decir, comercia con medicamentos y gana dinero con ello. También es médico. Pero ¿quién es realmente? Puede tener, por ejemplo, su propia farmacia, que es su comercio. Y la cuarta categoría de médico es el que trata, que pone en práctica el conocimiento, es el médico propiamente dicho. Lo mismo ocurre en todas partes y en todos los asuntos oficiales. Pero hay casos en los que ya no se puede hacer nada. Por ejemplo, si una persona es director de una fábrica, debe ser por naturaleza un líder, de lo contrario, la fábrica se hundirá. Si, por ejemplo, el director de la fábrica es científico por naturaleza, desarrollará muchos procesos tecnológicos, proyectomanía.
Tendrá una fuerte visión de cómo avanzar, invertirá enormes sumas de dinero para el desarrollo, pero el equipo estará descontrolado, no habrá gestión, cada uno hará lo que quiera y todo será un caos total. La tercera opción, un empresario se convierte en director de la fábrica. No puede dirigir a la gente, solo puede hacer negocios. El empresario es simplemente como un aventurero. No mira el desarrollo a largo plazo de la fábrica, sino que se ocupa de hacer bien lo que se puede hacer ahora, y todo lo demás termina en ruina. Y naturalmente, si una persona es por naturaleza simplemente un trabajador o una persona creativa y se convierte en director de una fábrica, entonces no tiene ni idea de gestión, todo colapsará. Hay especialidades en las que se crean industrias enteras, como si fuera toda una zona de cierta categoría de personas. Por ejemplo, el ejército es una gran cantidad de personas que tienen la misma naturaleza, son gestores por naturaleza. Lo mismo ocurre con la policía. Supongamos que tomamos al policía más común, que no es el jefe. ¿Cómo se comporta, por ejemplo, en la carretera? Cada marmota en su campo es agrónomo, es decir, hace lo que quiera. Es el jefe allí en la carretera. Si detiene a alguien, llega a la locura. Tengo un conocido del gobierno, tiene su propia zona de gestión, es ministro de algo específico, no diré de qué. Y una vez un policía lo detiene y empieza a hablarle como si fuera un chaval. Aunque él no tenía razón, este policía simplemente lo detuvo y él le dice: escucha, llego tarde a una reunión gubernamental. Bueno, se lo explicó, pero el otro no escucha. Tuvo que llamar a un general conocido de la policía para que lo calmara. ¿Os imagináis? Y entonces lo entendió. ¿Por qué una persona se comporta así? Porque su naturaleza es dirigir, es su naturaleza. ¿Qué significa esto? Ahora os lo explicaré. La naturaleza de una persona se refleja a través de todo y no está relacionada de ninguna manera con el intelecto. El intelecto empieza a vivir en esta naturaleza, pero la naturaleza de una persona es su intelecto que abarca toda la vida de la persona. Os daré un ejemplo. Digamos que nace un niño pequeño y por naturaleza es un científico. ¿Cómo observa el mundo en su primera mirada? Lo hace de forma tranquila, distante, atenta, estudiando a todos. De acuerdo, lo entiendo todo. Mira como un sabio y los padres piensan: vaya, increíble, pero no entienden lo que está pasando en su cabeza. Simplemente percibe el mundo así. Todavía no pasa nada allí. Es un niño pequeño. Ni siquiera puede pensar claramente, pero hay sabiduría en sus ojos. ¿Por qué? Porque esta es su forma de ser. La naturaleza de una persona es su forma de existir. Su forma de vivir es observar, sacar conclusiones, comprender y luego transmitir ese conocimiento a los demás. Ahora nace un niño de la segunda categoría. Abre los ojos, su primera mirada es así. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son? Hay que hacer todo como se debe. Incluso siendo un bebé, ya tiene una posición de vida firme. Todavía es un bebé y si se asusta un poco, grita y llora, pero cuando está tranquilo, su postura es estricta. ¿Quién eres tú? ¿Y quién eres tú? O si su madre, por ejemplo, no le da el pecho, ¿qué pasa? Serás castigada. ¿Entendéis? La madre será castigada porque no le dio el pecho. ¿Qué pasa? Es decir, esta es la actitud vital de este niño. ¿Por qué? Porque, aunque solo tiene unos meses y hace solo un año, que es exactamente el tiempo necesario para cambiar de cuerpo, era director de una fábrica y todavía no ha tenido tiempo de olvidarlo. Y es poco probable que lo olvide porque es su naturaleza, así está hecho. Y cuando crezca, cuando tenga 3 años, ¿qué hará? Andará por ahí dando órdenes a todos. Y si alguien no está de acuerdo, lucha contra él. Porque si las personas de la primera categoría son por naturaleza muy pacientes, compasivas, tienen una posición muy fuerte de pureza y honestidad, mientras que los niños o las personas de la segunda categoría son muy valientes, capaces de luchar, de defender lo suyo y de mantener el poder. Tienen un sentido muy fuerte de la dignidad y se destacan en la vida con gran intensidad. Los científicos pueden comportarse de manera humilde, pero al mismo tiempo son muy inteligentes precisamente en términos de comprensión de la vida, pero no tienen poder, no dirigen a la gente, solo transmiten conocimientos. Y la segunda categoría son los líderes en la sociedad. La tercera categoría, los empresarios, es el tipo de persona que vive a través de conexiones y relaciones. Por lo tanto, su posición vital se basa en la amistad con todos. Cuando abre los ojos, todos dicen: oh, qué bueno, todos empiezan a hacerse amigos de él. Y luego pasa el tiempo y todos saben que este bueno también tiene sus propios objetivos. Por ejemplo, empezó a intercambiar sellos y le dice a todos: mira qué buen sello, vamos a intercambiar, y acaba teniendo la mejor colección.
Como uno de mis amigos, empezó a intercambiar sellos y luego cuando mostró su colección todos se quedaron asombrados. No compró ni un solo sello. Simplemente estafó a todos a través de la amistad. Todos le daban los mejores porque es ese tipo de persona, es imposible decirle que no. Este es un empresario. Es decir, los empresarios tienen en su carácter algo que les da derecho ante Dios a sacar un poco de beneficio de todo, tienen ese derecho. Pero al mismo tiempo, esta persona es muy generosa por naturaleza. Puede dar algo a la gente fácilmente, es decir, puede hacer algo por la gente fácilmente, tiene un corazón generoso. Por ejemplo, cada naturaleza tiene su propia zona de generosidad. La zona de generosidad del empresario es la filantropía, la zona de generosidad del líder es el cuidado de las personas, ya que disfrutan de hacerlo. Y la zona de generosidad del científico consiste en compartir conocimientos y transformar la vida de las personas. Y para los creativos es regalar lo que hacen con sus propias manos. Así, cada persona tiene su zona de generosidad, es decir, esta es su naturaleza. Por ejemplo, un niño pequeño está jugando con un coche, un camión grúa, y le preguntan, ¿por qué estás construyendo la casa? Y él dice, estoy construyendo la casa para que todos sean felices, ricos. Significa que su naturaleza es la del empresario. Si dice, me gusta construir casas, entonces es de la cuarta de los trabajadores. Y si dice, estoy construyendo una casa para que nadie pueda atacarnos, tendremos nuestra propia fortaleza, significa que es un líder por naturaleza. Y si dice, estoy construyendo una casa para que todas las personas puedan vivir bien, y empieza a razonar, significa que es un científico por naturaleza. ¿Cuáles son las cualidades del carácter de un científico? La primera categoría, ¿cuáles son los pros y los contras? Los contras son dos cosas. Primero, el orgullo por sus conocimientos. Segundo, el carrerismo. Es decir, la persona se desarrolla por el bien de la tesis, para que todos lo reconozcan, por la popularidad, por la fama. Es decir, la fama, la popularidad. Y el orgullo son los principales defectos de las personas de la primera categoría. Si se enfocan únicamente en la popularidad o en avanzar en su carrera científica, poniendo su disertación por encima del conocimiento, significa que esta persona está en declive, va a resultar destructivo para ella. Lo mismo ocurre si se enorgullece de sus conocimientos, de sí mismo pensando, pero ¿quiénes sois vosotros? Yo soy tal y vosotros ¿quiénes sois? Esto indica que ya no está bien, su intelecto se ha deteriorado, se ha corrompido. Es decir, necesita recuperarse para tener éxito. ¿Quién es una persona exitosa de la primera categoría? Es una persona en la que la honestidad y la humildad están muy pronunciadas. Es decir, se considera un servidor de las personas, se preocupa por la gente, tiene una paciencia y un ascetismo pronunciados. Es una persona muy ascética y paciente. Es desinteresado por naturaleza, es decir, para él el conocimiento está por encima del dinero y por encima de la posición social. Así era Lomonosov. Si hablamos de las cualidades del carácter, hay personas destacadas, por ejemplo, que lo daban todo, o como Avicena, que dedicó su vida a la ciencia médica. Hay muchos ejemplos de personas que dieron su vida por la gente. Estas son las verdaderas personas felices de la primera categoría. ¿Cuáles son los rasgos positivos de las personas de la primera categoría? La compasión por las personas, un profundo conocimiento del mundo, etc. En cuanto a la segunda categoría, los gobernantes, ¿cuáles son sus defectos? La ira, la crueldad y el ansia de poder, el deseo de disfrutar del control. La codicia de dinero destruye a las personas de la segunda categoría. Hay defectos y hay cosas destructivas. Por ejemplo, si una persona de la segunda categoría se entretiene mucho con el sexo opuesto, o se obsesiona con el dinero, o se dedica a algún tipo de engaño, entonces se destruye como gobernante. Por eso en la película 17 momentos de la primavera hay un personaje así, carácter nórdico, firme, sin conexiones viciosas, es decir, una señal de buen gobernante, una persona que debe tener éxito en esta categoría. ¿Cuáles son las cualidades positivas? Las personas de la segunda categoría están naturalmente inclinadas a cuidar de la gente, proteger a las personas de todos los peligros, es decir, patrocinar a la gente, darles la oportunidad de vivir bien, es decir, darles estabilidad en la vida y así sucesivamente. Es decir, esta persona es como un padre, da a la gente la oportunidad de vivir bien. Este es un verdadero gobernante. ¿Cuáles son las cualidades de carácter de los gobernantes de la segunda categoría? Estas personas tienen las siguientes cualidades de carácter. Poseen una posición vital muy fuerte, siempre aspiran a un alto estatus en la sociedad, por lo que se visten con estatus.
Por cierto, es fácil entender a qué categoría pertenecen las mujeres por su forma de vestir. Una mujer de la primera categoría se viste de forma limpia y con estilo, pero no extravagante. Una mujer de la segunda categoría tiene un estilo de vestir muy refinado y elegante, típico de un entorno social elevado. Una mujer de la tercera categoría se viste de manera muy moderna y llamativa, mientras que la de la cuarta categoría opta por un estilo individual y único, diferente al de los demás. Por ejemplo, en la segunda categoría no se viste de forma individual, sino de una forma que refleje autoridad e influencia. En la tercera categoría tampoco se elige un estilo individual, sino que se siguen las tendencias de moda. La primera categoría se viste de una manera que sea culturalmente apropiada y agradable a la vista, no demasiado extravagante, y la cuarta categoría se viste como le apetece. Entonces, una persona de la segunda categoría tiene un carácter valiente, autoritario, fuerte, brillante, una personalidad destacada, fuerte física y mentalmente. Capaz de superar dificultades, perspicaz, ve a las personas, sabe cómo tratar a cada uno. Naturalmente respeta a los mayores, tiende a respetar a los mayores y a ser condescendente con los menores. Siempre se esfuerza por ser líder, por conquistar el poder, nunca deja escapar el poder, no lo entrega a manos ajenas. Lucha por su derecho a ser el superior, compite con otros que quieren ser los superiores. Las personas de la tercera categoría, por otro lado, tienen como defectos naturales la avaricia, la astucia, la habilidad para eludir problemas y un comportamiento ligero y relajado. Son como bailarines, siempre están bailando, siempre inventan algo propio. Es imposible entender al bailarín qué es lo que quiere. Defectos: avaricia, astucia y un comportamiento ligero, estiloso. Se comportan como si no tuviéramos nada que ver con esto. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? Estas personas tienen una habilidad natural para hacer amigos, tienden a cuidar de los demás y, aunque sean avaros, sorprendentemente son muy generosos cuando aman a alguien, una combinación interesante. Son generosos en los casos en que aman a las personas. Si aman, están dispuestos a dárselo todo. ¿Qué otros rasgos de carácter tiene esta gente? Son calculadores y perspicaces, saben identificar claramente dónde está la ganancia o el beneficio. Esta gente es reservada, paciente, espera su momento, no lo deja escapar. Además, son astutas en el sentido de que pueden hablar de manera convincente, haciendo que sus palabras parezcan verdad, aunque no siempre lo sean. Es decir, sabe cómo hablar con la gente, es psicólogo por naturaleza, tiene un estilo determinado de comportarse. Ahora, ¿qué rasgos de carácter tiene la cuarta categoría? ¿Qué defectos? Los defectos pueden ser la falta de respeto a los superiores, la independencia y la pereza. Esto destruye la vida de las personas de la cuarta categoría. ¿Cuáles son los puntos fuertes? La obediencia, por el contrario, cualidades opuestas, laboriosidad e inclinaciones creativas, habilidades. Os he dado un breve resumen de las 4 naturalezas del intelecto, los tipos de naturaleza mental y los 4 tipos de constituciones emocionales. Ahora vamos a combinar esto con el desarrollo de una persona. El nivel emocional de desarrollo se refleja en aficiones. El desarrollo a nivel mental significa actividad según las propias capacidades. El desarrollo a nivel del intelecto significa que se activa la naturaleza de la persona. Se activa cuando una persona tiene una misión ante la sociedad y un deseo de contribuir al bien común. Y el cuarto nivel de desarrollo está por encima de los sentimientos, la mente y el intelecto. Es el nivel del alma. Una persona que alcanza este nivel se convierte en un mentor para todos y trasciende las categorías mencionadas. Es superior a los hobbies, a las capacidades y a la propia naturaleza humana. Simplemente es superior para todos. No importa en qué, puede ser el superior como médico, enseñando medicina a todos, el superior como empresario, enseñando negocios a todos. Por ejemplo, Steve Jobs al final de su vida se convirtió en el superior, comenzó a enseñar a otros cómo tener éxito en los negocios. Es decir, alcanzó tal nivel de comprensión de las cosas. Ayer hablamos de que la felicidad de una persona se logra como resultado de su desarrollo. Es decir, en la primera etapa del desarrollo, una persona debe simplemente integrarse en la vida como individuo. Para una mujer, esto significa activar su fuerza creativa, su deseo femenino de vivir, aprendiendo a expresarse a través del amor y la creatividad.
La segunda etapa de desarrollo para una mujer es la vida familiar. La tercera etapa es su naturaleza, es decir, ella comienza a contribuir en la sociedad haciendo lo que trae felicidad a ella y a los demás. La cuarta etapa es la sabiduría. Un hombre en la primera etapa debe activarse como individuo y participar en la vida. Para ello, debe dejar de ser pasivo, dedicarse al esfuerzo físico y trabajar en fortalecer su cuerpo. Es decir, debe convertirse en una persona físicamente resistente y fuerte. Solo después de esto se activan sus habilidades creativas y comienza a actuar a nivel de afición. Luego gradualmente pasa al nivel de habilidades, luego pasa al nivel de su naturaleza y termina su desarrollo como mentor, como el superior. ¿Qué hitos marcan estas etapas? Si una mujer se ha activado creativamente, significa que ha dejado de ser una soñadora y ha alcanzado el nivel de afición. Empezó a hacer manualidades, escribir, cantar, y se convirtió en una chica hermosa y fuerte. Significa que pronto se casará. Si se casa y tiene hijos, entra en la siguiente etapa. Cuando siente el deseo de hacer algo útil para los demás, pasa a la etapa social. ¿Cómo transitar entre etapas? Supongamos que una mujer busca cumplir con su propósito después de haberse desarrollado en la vida familiar. Para pasar de la etapa de afición a la etapa de vida familiar, debe asumir la responsabilidad de su vida. Para esto debe dejar de vivir solo para sí misma, porque las mujeres a menudo no pueden casarse por una razón muy interesante. Una mujer quiere casarse, pero no puede, y la razón es, como en la canción, no me quedan fuerzas para enamorarme de ti, ya estoy bien sola. ¿Dónde estabas antes? ¿Dónde estabas antes? ¿Por qué llegaste tan tarde a mí? Es decir, ahora está bien sola. Si una mujer está en la etapa de afición, le gusta todo, está disfrutando de su vida creativa, probablemente se siente bien estando sola. Y si alguien más la apoya económicamente, mejor aún. Ahora estoy bien sola. Significa que nunca te casarás. Porque ¿quién es un hombre? ¿Quién es una mujer? Ella es armoniosa, tierna, cariñosa. Es decir, ella es, por así decirlo, la mejor mitad de la humanidad. Mientras que el hombre es alguien que siempre está persiguiendo metas, queriendo cambiar cosas, representa el lado destructivo de la humanidad, aquel que es difícil de soportar. Por eso cuando una mujer sueña, piensa que tendrá un hombre no destructivo. Bueno, todos los hombres son iguales. Cuando ella empieza a salir con alguien, luego viene a mí y dice, Dr. Torsunov, no sé si casarme o no. ¿Por qué? Porque él no es una mujer. Es difícil vivir con él, con un hombre, y ella lo siente desde el principio. Y esto de ahora estoy bien sola, hay que superarlo. Hay que pasar por esta etapa para casarse. Hay que asumir la responsabilidad de tu vida en este sentido, y entonces te casarás. También hay que dejar de ser una soñadora, porque la mujer piensa que merece algo mejor que el Juanito. Y de hecho, al contrario, no mereces algo mejor. Si no te casas con Juanito, entonces tendrás que casarte con Pepito. Bueno, lo digo figuradamente, no es que Juanito sea mejor que Pepito. Solo estoy bromeando, no me hagáis caso. Es decir, ¿cuál es la idea? Que en todos los hitos hay que hacer algo. Supongamos que quieres dejar de ser una soñadora, entonces despiértate, empieza a hacer algo creativo. Si quieres casarte, entonces entiende que tu vida indolente ha terminado. Ahora tendrás que esforzarte. Luego, si quieres, a veces las mujeres me dicen, Dr. Torsunov, me siento estancada en la familia, estoy cansada de estar en casa, quiero hacer algo bueno para la gente. Les digo, maravilloso. Si quieres, entonces comienza con la oración, el trabajo sobre ti misma, porque quieres saltar del nivel de habilidades al nivel del intelecto. Y a nivel del intelecto, mujer significa mujer desarrollada. Es decir, si te has desarrollado como individuo, bien, ahora eres necesaria, valiosa para todos como líder de la sociedad. Ve y haz algo útil para la gente. Todas las personas que alcanzan su naturaleza, incluso las de la cuarta categoría, son todos líderes de la sociedad, son todas personas muy útiles y valiosas en la sociedad. Si una mujer trabaja en sí misma, puede avanzar al tercer nivel. ¿Cuáles son los hitos para un hombre? Primero hay que empezar, ir a correr, a hacer ejercicios, boxeo, para que te den unos cuantos golpes, para que te despiertes un poco. Pues sé un hombre. Una vez que te actives, empieza a actuar creativamente. Para pasar de la actividad creativa a la actividad alineada con su naturaleza, un hombre necesita consolidarse en un trabajo y aprender a amar el esfuerzo. Cuando hayas amado el trabajo, ya puedes casarte, porque tu mujer te dirá, anda, desgraciado, ponte a trabajar, deja de perder el tiempo.
Es decir, tendrás que alimentar a los niños, ella te obligará a amar a la patria, y luego irás a trabajar porque no hay otra opción bueno que hacer, e irás a trabajar. Poco a poco, al trabajar, descubrirás el lugar donde puedes desempeñarte mejor, y esto te llevará al nivel de tus capacidades. Y para ir más allá del nivel de tus capacidades, muchos me dicen, Dr. Torsunov, el trabajo es bueno, todo está bien, me canso allí, pero no hay felicidad en la vida. Empieza a practicar la espiritualidad, trabaja en ti mismo, ora, desarróllate, estudia cómo vivir correctamente. Y cuando tu inteligencia se fortalezca, superará el deseo de dinero. Cuando tu inteligencia se vuelva más fuerte que el deseo de dinero o el instinto de supervivencia, entonces podrás dedicarte a la actividad alineada con tu naturaleza. Pero tener una inteligencia fuerte no significa que se vayan todos al diablo, haré lo que me apasiona, quiero enseñar yoga porque esa es mi vocación. Cuando alguien me dice esto le pregunto, ¿y tendrás dinero allí? No importa, mi mujer y yo aguantaremos, hay que vivir según la propia naturaleza. ¿Y qué piensa tu mujer? Bueno, mi mujer aún no piensa nada, eso me parece a mí. Por cierto, la mujer tiene muy claro que no vamos a aguantar. Es decir, a la persona le da igual lo que vaya a comer la familia. Lo importante es dedicarse a lo que dicta su naturaleza. Si el yoga dará dinero o no, no importa. Luego se dio cuenta, se le aclaró la mente y dice, Dr. Torsunov, ¿cómo puedo practicar yoga y ganar dinero? Le digo, para eso necesitas tener más en la cabeza. Desarróllate como persona. Llegará el momento en que trabajar en tu verdadera vocación también será rentable. Entonces podrás dar ese paso. Y si eres un soñador, entonces ¿qué sentido tiene? Trabaja según tus capacidades entonces. Un fuerte desarrollo de la inteligencia significa el éxito de una persona en esta actividad que le gusta y que también trae felicidad a la gente, pero antes de eso debes trabajar según tus capacidades. Así es como uno debe vivir y el desarrollo significa desarrollo espiritual, significa fuerza de voluntad, fuerza moral, piedad de la persona, una fuerte comprensión del sentido de la vida, una fuerte capacidad para superar el destino. Una fuerte capacidad de anclar la memoria en la oración, de vencer enfermedades, una fuerte capacidad de vencer, de aceptar a las personas cercanas, mantener estabilidad en la vida y ayudar eficazmente a los hijos. Todo esto significa tener una inteligencia fuerte. Si no tenéis estabilidad en la vida, en la oración, en salud, significa que vuestra inteligencia es débil, así que actuad, trabajad según vuestras capacidades, no os precipitéis todavía. Así, lo más importante en la vida de una persona es alejarse de sus preocupaciones y empezar a aprender a amar la naturaleza, amar a la gente, amar a Dios, porque el problema principal en la vida de cualquier persona es el agotamiento. Todas vivimos en un estado de ajetreo y preocupación constante. Este ajetreo y preocupación agotan a la persona, la debilitan, la hacen enferma, débil y fracasada, desafortunada. Y los cursos sobre una vida exitosa no os ayudarán porque no os enseñan a ser fuertes, os enseñan técnicas para lograr el éxito. Imaginad, por ejemplo, que le explican a un desnutrido cómo saltar alto. ¿Qué sentido tiene? Ni siquiera puede tomar carrera porque está desnutrido, no tiene fuerzas. Pero escucha las instrucciones, toma apuntes y paga mucho dinero por un curso de cómo saltar en altura. Sin embargo, nadie le dice que no tiene fuerzas. Cuando corra para saltar alto se golpeará la cabeza contra el suelo, y esto se llamará carrera de obstáculos, se arrastrará para luego saltar alto. Esto es simplemente una ilusión. Y así la gente acude a todo tipo de cursos de liderazgo. Para hacer cursos de liderazgo, primero conviértete en líder. Líder significa una persona que ha alcanzado el desarrollo de su naturaleza, es decir, se ha vuelto inteligente, fuerte, como individuo. Y entonces puede actuar según su vocación, ser feliz en la actividad, y antes de eso debe aceptar lo que Dios le ha dado. O por ejemplo, quiero ser feliz en mi vida personal. Esto también es una ilusión. Todos sueñan, dicen, quiero felicidad en mi vida personal. Pero la dinámica es muy simple. Ninguna persona en la tierra es autosuficiente. Todos quieren disfrutar de los demás. En las relaciones personales, este deseo es especialmente intenso. Si dos personas quieren disfrutar mucho el uno del otro, se vuelven muy vulnerables. Esto inevitablemente lleva a conflictos, y es algo que ocurre a todos, así que no os hagáis ilusiones. Si no habéis podido vencer vuestro deseo de disfrutar de otra persona, si no os habéis vuelto autosuficientes, no acariciéis esta esperanza de que ahora dejaréis a vuestro hombrecito o a vuestra tontita y encontraréis la felicidad. Pensar de esa manera no tiene sentido, es inútil. Por lo tanto, cada persona debe, como mínimo, evaluar más profundamente su vida para empezar.
Como en la canción, si la suerte os ha abandonado, si sois infelices en el amor, recordad, ¿podría haber sido diferente? Recordad todos vuestros errores, así que sed felices, amigos míos, que todos vuestros días sean claros, que vuestros sentimientos sean fuertes, vuestras acciones hermosas, vuestros corazones dignos de amor. Desenfocarse de sí mismo y empezar a servir a los demás. Aprender cómo vivir correctamente y actuar según las Escrituras sagradas. Que vuestros sentimientos sean fuertes, vuestras acciones hermosas, vuestros corazones dignos de amor. Es decir, uno no comete tonterías en su vida. Corazones dignos de amor significa que el sentido de la dignidad se ha puesto en su lugar. La persona se ha vuelto digna, se le puede amar, no está humillada, no es orgullosa, no está deprimida, no está en un ajetreo. Esto significa que se le puede amar, es decir, se ha vuelto amado. Uno por naturaleza es amado, si es correcto. En esto consiste el éxito, en volverse correcto. Diagnosticad vuestro corazón. Quizás estáis orgullosos de vosotros mismos, es decir, domináis a los cercanos. Quizás os humilláis ante ellos, ellos os dominan. Quizás estáis deprimidos, no creéis que todo os saldrá bien en la vida. Quizás estáis en un ajetreo, corréis tras la felicidad futura, no veis, no podéis ver el amanecer y que en vuestra ciudad hay naturaleza. Esto significa que simplemente es un estilo de vida incorrecto, un pensamiento incorrecto. Como en la canción dice, si ante vosotros hay dos caminos y uno difícil de recorrer, sed estrictos con vuestros deseos e id precisamente por él, el camino del amanecer. Así que sed felices, amigos míos. Lo de dos caminos es justamente un concepto del conocimiento védico, pues imagináis que tenéis dos caminos ante vosotros. Pensáis, por un lado, como allí es fácil, aquí todo es difícil, pues la idea es elegir donde es difícil. De lo contrario, seréis derrotados por el destino, porque los Vedas dicen que el destino siempre actúa maliciosamente a través de los placeres dulces. Aquí tenéis una analogía. Por ejemplo, la polilla ama más que nada en el mundo la luz, el sentido de la vista. A través del sentido de la vista experimenta la felicidad y por eso siempre muere. ¿Dónde? En la luz. El pez ama más que nada el sabor. El pez tiene un sentido de la vista débil. No hay felicidad allí, no hay nada que ver en el agua. Pero donde está el gusto, allí está su felicidad. ¿Dónde muere? En el anzuelo. Incluso si siente dolor, si hay sabor, piensa, ¿qué importa el dolor? Lo importante es que sea sabroso, y así cae en el anzuelo. El ciervo, su sentido más desarrollado es el oído. Este animal tiene mucha gracia, siempre escuchando el bosque, meditativo. Y los cazadores, algunos con trompetas, otros con flautas, atraen a los ciervos y luego los matan. El ciervo corre hacia el sonido. De la misma manera, para el ser humano, el sentimiento más fuerte y dulce es el amor. ¿A dónde corre? Hacia otra persona. Una persona atraída por el dulce sabor del amor verá toda su vida destruida después, y parecía que todo iba a estar bien. Así actúa el veneno más peligroso de la tierra. Es un veneno dulce. El veneno dulce es imposible de notar. El ácido cianhídrico, por ejemplo, es un veneno dulce. Lo mezclas, lo comes, es dulce, y después, fin. El peligro no se siente cuando comienza la vida dulce. Lo mismo ocurre con el amor. El enamoramiento destruye a la persona. De la misma manera, hay 6 enemigos del ser humano. El primer enemigo del ser humano es este enamoramiento, anhelo a disfrutar del amor. ¿Qué hace? Primero sumerge a la persona en una ilusión y luego viene la ruina total de la vida. La persona pierde a su pareja, hijos, familia, lo pierde todo. Es como si empezara a vivir de nuevo. Mamá, me pasé todo el día en la playa, conocí a Mario y fue mi desgracia. Mamá, ¿por qué? El primer enemigo del ser humano es la lujuria. El primero de todos. ¿Qué hace? Priva a la persona de la razón. La persona se convierte en un zombi. Vivía con su pareja, con sus hijos, amaba a su mujer, a sus hijos, se enamoró, adiós, ya no necesito a nadie. Se convirtió en un zombi. Levantad la mano quienes hayáis visto esto con vuestros propios ojos. Ahí lo tenéis. Esto no significa que sea una mala persona, está enfermo, porque ahora estamos hablando de enfermedades de la mente. Enemigo del ser humano es aquello que envenena el intelecto. En su intelecto se inyectó el sentimiento de enamoramiento y enfermó. Como las ratas en el dibujo animado que seguían la flauta y todas se ahogaron. Se enfermaron con la flauta. Es más o menos lo mismo. Estamos hablando de lo que destruye el destino. Esto no es por karma, no es por destino, simplemente la persona no resistió, no pasó las pruebas, no entiende, no sabe que es un peligro.
El segundo enemigo del ser humano se llama ira o enojo, que se produce al no satisfacer un deseo. Cuando uno cae bajo su influencia, deja de ver lo bueno en otra persona y solo ve lo malo. Como resultado, pierde el destino que le une con esa persona. Por ejemplo, si es el director de una fábrica y solo ves lo malo en él, significa que perderás el trabajo. Si es tu mujer y solo ves lo malo en ella, te enfadas o te ofendes con ella, entonces perderás a una persona cercana. Porque no puedes ver nada bueno en esa persona. Pregunto a la gente, ¿hay alguien en tu vida en quien no haya nada bueno? Y uno levanta la mano. Le digo, esto significa que te has enfadado con esa persona. Significa que has perdido la comprensión de que hay algo bueno en esa persona. Y significa que no actuarás razonablemente con respecto a esa persona. No hay razón en la relación con esa persona. Una mujer se me acercó y me dijo, tengo un gran problema. No puedo cobrar el dinero de una persona. Me debe una gran suma. No sé qué hacer. Le digo, ¿cómo os sentís hacia esta persona? Ella dice, lo odio. Bien, ahora hay que perdonarlo. ¿Perdonar significa regalarle el dinero? Al contrario, perdonar significa recuperar el dinero. Si logras mantener la calma y procesar tus emociones hacia esa persona, entonces encontrarás muchas formas de recuperar lo que te debe. Podrías acercarte y decirle amablemente, oye, ¿puedes devolverme el dinero? Si no, tendré que tomar medidas legales, de manera tranquila y razonable. O por ejemplo, podrías decirle, ¿qué tal si me lo das poco a poco? Este sistema funciona y ya está. Llegáis a un acuerdo con él lo da poco a poco y gradualmente te lo devuelve todo. Si no es un sinvergüenza, si no te está engañando, si no es un bandido. Y si es un bandido, significa que para un bandido hay otro bandido. También es una actitud amable. Vendrán unos amables señores con planchas y luego harán una fisioterapia que ayudará a devolver el dinero, curará su mente. Para cada persona hay su método, ¿entendéis? Pero si habéis perdonado a esta persona, entonces podréis recuperar el dinero. Y si lo odiáis, significa que estáis privados de la capacidad de ver que esta persona tiene buenas cualidades. Al final, puede devolveros ese dinero si usáis la palanca correcta con él. El siguiente enemigo del ser humano se llama avaricia. ¿Qué tipo de enemigo es este? Es un enemigo que lleva a la persona a este ajetreo y a vivir en tensión. Cuando alguien está siempre persiguiendo algo y no puede disfrutar del amanecer, se agota trabajando todo el día, luego la familia se destruye porque están cansados de esa vida y piensan que no se aman el uno al otro. La avaricia es una fuerza que priva a la persona de la felicidad. La persona empieza a vivir en tensión, se le acaba el tiempo libre, ya no puede ir a hacer ejercicio porque necesita ganar más dinero. La avaricia destruye la vida de la persona, la convierte en esclava del dinero. La hipoteca es una esclavitud de 10, 15 años. Ya no puedes vivir normalmente porque estás pensando constantemente en pagarla. Así actúa la avaricia. Este es un enemigo del ser humano que destruye su vida y cada enemigo trae consigo enfermedades. Por ejemplo, ¿qué enfermedades causa la lujuria? Enfermedades venéreas. ¿Qué enfermedades causa la ira? Derrame cerebral, infarto. Varios trastornos psíquicos. ¿Qué enfermedades causa la avaricia? Todas las enfermedades de tensión, enfermedades de fatiga, articulaciones enfermas, dolores de cabeza, etc., todas estas son enfermedades que provienen del cansancio, la tensión, el trabajo excesivo. El siguiente enemigo del ser humano se llama ilusión. ¿Qué es la ilusión? La ilusión es cigarrillos, el alcohol, el casino, los videojuegos. Cuando una persona se pierde a sí misma al entrar en contacto con algo, entra en otra realidad, una que carece de equilibrio, y esa realidad alternativa destruye su destino. Esa persona se pierde a sí misma al caer en la ilusión. El siguiente enemigo del ser humano se llama envidia, o criticismo, o descontento con todo. Este enemigo del ser humano destruye todas las perspectivas de la vida de una persona. Si habéis notado esto en vosotros mismos, significa que, adiós, vida feliz, no habrá ninguna suerte en vuestra vida, porque una persona que está tan enfocada en lo negativo se queda completamente sin energía. No esperéis ningún éxito, ninguna felicidad en la vida. Si estáis descontentos con vuestro destino y con otras personas, adiós, vida feliz. La única manera de superar esto es perdonar y aceptar a todos. Y entonces la suerte volverá a vuestra vida. El siguiente y último enemigo del ser humano se llama locura, y este enemigo del ser humano, el único de todos, lo recibe como castigo por la crueldad.
¿Qué significa esto? Enfermedades como la esquizofrenia, la epilepsia y otros trastornos mentales. También puede ser un castigo por vivir en ilusiones. Una persona puede beber hasta perder la cabeza. La locura es el máximo castigo por los pecados de alguien. Nos quedan 40 minutos hasta el final de la conferencia. Os he contado tantas cosas en este seminario. Para concluir, quiero deciros que lo más importante es regar la raíz del árbol. Y la raíz del árbol es el amor a la santidad y a Dios. Por lo tanto, si una persona no puede, no aprende a orar, no aprende a vivir una vida espiritual, no aprende a vencer su destino con la ayuda del recuerdo de la pureza, de lo luminoso, de lo puro, no puede tener éxito. Porque en este caso está esclavizado por su destino. Mientras estés esclavizado por tu destino, por la mala racha, no podrás ser feliz, porque solo se puede escapar de esta esclavitud con la ayuda de la memoria. Si la memoria de una persona está enfocada en la naturaleza y ama la naturaleza, siempre quiere salir a correr, significa que será saludable. Si la memoria de uno se enfoca en personas bondadosas y en realizar buenas acciones, entonces será exitoso en la vida. Y si la memoria está enfocada en Dios, esta persona alcanzará la máxima comprensión de la vida, alcanzará la capacidad de superar todos los obstáculos que existan en la vida, y esta persona será afortunada en esta tierra. Nunca conocerá el fracaso si está conectado con Dios, porque Dios le da a cada persona todo lo mejor en la vida. Haced vuestras preguntas sobre los 3 días de conferencias, no sobre las hemorroides o el hombre que os deja, sino sobre cómo trabajar en uno mismo, algunos detalles sobre los temas de mi charla con vosotros. Se necesita un micrófono. Los organizadores van corriendo a por el micrófono. Todo está bien. Mientras hacemos una breve pausa, quiero mencionar que aquí en la ciudad habrá un evento especial llamado el Festival de la India. Tendrá lugar el 15 de julio en el Parque Kirov. Venid, alegraos, reíd, probad los dulces védicos. Será un festival, y en un festival siempre se reparte algo gratis. En el vestíbulo habrá una mesa atendida por Nadezhda, quien dirige el Club de la Bondad. ¿Dónde está Nadezhda? Espero que esté aquí. Nadezhda, mi brújula terrenal. Ahí está, Nadezhda, mirad. Ella dirige el Club de la Bondad. ¿Qué es el Club de la Bondad? Es un movimiento en el que se puede conocer gente, estudiar mis conferencias, hacer buenas acciones en la ciudad, todo tipo de actividades. Por ejemplo, si te resulta incómodo ir solo a un orfanato para ayudar o hacer una donación, el Club de la Bondad puede organizarlo y así puedes participar junto con los demás. También se pueden organizar actividades como recoger basura en la ciudad. Hay muchas cosas interesantes. Una vez a la semana se reúnen para estudiar y establecer amistades con buenas personas. Asimismo, el Club de la Bondad organiza retiros de oración con mi participación. La gente se reúne conmigo en línea y reza, aprende a rezar. Además, el Club de la Bondad organiza mis conferencias en línea. Debéis saber que esto existe, porque la mayoría de la gente no sabe que se puede reunir conmigo más de una vez al año. Una vez al mes, los sábados y domingos, doy conferencias en línea. En mi sitio web, torsunov.ru, hay toda la información sobre el Club de la Bondad en Izhevsk. Podéis buscar en el sitio web el proyecto en línea llamado Bondad y simplemente ver allí cuándo será la próxima conferencia. La próxima conferencia será sobre la limpieza del organismo a través de la alimentación, a través del ayuno y diferentes dietas depurativas. No encontraréis este tipo de conferencias en Internet porque son conferencias exclusivas. No las doy cuando viajo por las ciudades, solo doy este tipo de conferencias en proyectos en línea. ¿Cómo se lleva a cabo este encuentro? Hay 2 opciones. La primera opción es que podéis escucharme en línea desde casa y en este caso no podéis hacerme preguntas y yo no os veo. La segunda opción es asistir a un lugar organizado por el Club Blagost o a algún espacio designado como departamentos donde las personas se reúnen y registran como grupo para escuchar las conferencias. En este caso, puedo verlos. Y podéis hacerme una pregunta y yo os la responderé, al igual que en las conferencias presenciales. Pero todas estas conferencias en línea del Proyecto Bondad son de pago. El costo por conferencia es de 300 rublos, un precio accesible. En total, hay 2 conferencias al mes, los sábados y domingos a las 11 de la mañana hora de Moscú. Así que tendréis el sábado a las 12 y el domingo a las 12. La conferencia dura 3 horas. Luego, al final, deseamos felicidad a todos. Dime tu pregunta. Doctor Torsunov, gracias por la conferencia. ¿A qué categoría pertenece el proletariado obrero y campesino? ¿De qué estáis hablando? ¿De la ciudad, del país? No, me refiero al campesino, específicamente. A la 4ª categoría, mirad, os lo explicaré ahora.
Si una persona se dedica al comercio en el ámbito agrícola, pertenece a la tercera categoría. Si dirige una granja colectiva, a la segunda. Si es agrónomo, a la primera. Y si simplemente trabaja en el campo, a la cuarta. Es decir, siempre hay 4 categorías en todas partes de la vida. Sin ellas no es posible estructura social. Si veis alguna concentración de personas, allí están las 4 categorías. De lo contrario, este sistema simplemente no funcionará. Sin estas 4 categorías nada funciona en este mundo. Son como piezas de un rompecabezas que deben encajar para que todo se ponga en marcha. Más preguntas. Gracias, buena pregunta, el hombre de la primera fila. Por cierto, mis queridos, después de la conferencia podré repartiros flores, mandarinas y luego probablemente me iré a casa. Porque mañana temprano tengo que ir a Kazán. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo determinar cuál es mi naturaleza? Vamos a ver, ¿trabajar te resulta fácil o difícil en general? Bien, fácil. Fácil. ¿Te gusta trabajar? Sí. ¿Te gusta? Bien, entonces ya estamos pasando del nivel de afición al nivel de habilidades. Ahora, ¿sientes dónde trabajas mejor, de manera más eficiente? Aún no del todo. Significa que te encuentras entre la etapa de habilidades y afición. Así que tu tarea consiste en consolidarte en la actividad que realizas, para hacerla con amor y mientras trabajas, reflexionar sobre dónde puedes trabajar de manera más eficaz. Y no necesitas pensar en tu naturaleza ahora, sino en encontrar un lugar donde trabajar te permita ganar más dinero y tener más oportunidades. Si saltas este paso, podrías ser destruido por tu destino. Descubre dónde eres más eficiente, dónde te resulta más fácil ganar dinero. Esto solo es posible si amas el trabajo en general y te sientes bien mientras trabajas. En ese momento, tu intelecto se activará para identificar dónde puedo funcionar mejor. Poco a poco, a través de esta percepción, pasarás a ser más efectivo en tu actividad y eventualmente actuarás según tus capacidades. ¿Queda claro? Sí, gracias. Adelante, que tengas éxito. Es imposible saltarse a uno mismo, es imposible ir más allá de uno mismo. Bien, hombre, allí, el de azul, sí. No, usted no. Bueno, pregunte usted. Allí preguntaba otro hombre. Bien, de acuerdo. Doctor Torsunov, muchas gracias por venir. Muchas gracias por los seminarios. Dígame, por favor, usted dijo que primero hay que amar a la dirección. Oh, pero no ame a la suya. Su dirección no. Usted es la excepción. No, en realidad la dirección en nuestra empresa es normal. Bien, bien, ha pasado el primer examen. Entonces, ¿cuál es su pregunta? Supongamos que amamos a la dirección del país y entonces recibimos de ella, digamos, fuerza. Recibiremos de él, sin importar si lo amamos o no. Eso no cambia porque es cuestión de destino. Pero hay un detalle. Hay diferentes capas de la vida que están bajo la influencia de diferentes fuerzas. Así se distribuye la suerte. Hay unas zonas energéticas, como en la canción, donde viven los hombres infelices salvajes, horribles por fuera, buenos por dentro, el cocodrilo no se pesca, el coco no crece. Y hay otras zonas donde la gente, por el contrario, vive muy armoniosa y felizmente. Así que recordad, cuando una persona respeta a sus superiores, entra en una zona energética en la que no lo tratarán como un borrego que va al matadero. En realidad no entiendo muy bien. Hay 2 opciones para entenderlo. La primera opción es entenderlo, la segunda opción es experimentarlo en la vida, en la práctica. Mi pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona como yo ama, o mejor dicho, respeta a nuestro liderazgo, aunque no esté satisfecho con él? Escuche, está mezclando conceptos. Amar se refiere a la relación con su esposa o con una persona santa, por ejemplo. El respeto significa que tú aceptas que esta persona es un representante de Dios en tu vida. Lo bueno que sea, depende de tu destino. Esto es de lo que depende. Esto se llama respeto y esto te da una garantía de protección en tu vida. Sí, pero por ejemplo, en los niveles más bajos de liderazgo hay muchos representantes que no son buenos, algunos incluso terminan en la cárcel o son criticados en televisión. Es decir, aman a su dirección, y como resultado actúan igual que ella. Sí, pero todo esto está bien. Si uno estuvo en el poder, pues que pase un rato en la cárcel. Pero entonces, ¿de qué respeto podemos hablar? El respeto significa que alguien fue designado por Dios para estar por encima de vosotros como superior, y el respeto al superior significa respeto a Dios. Si, por ejemplo, su padre es alcohólico o simplemente un degradado, pero le dio la vida, ¿hay algo por lo que respetarlo o no? Bueno, digamos entonces, mientras esta persona está en el poder, la respetamos, pero cuando está en prisión, ¿la respetamos o ya no? Como persona la respetamos.
pero como persona de poder no podemos respetarla porque ya no está en el poder, porque los que están en prisión ya no pueden estar en el poder. Entiendo, gracias. Es decir, mira, hay un cargo y respetamos a la persona dentro de ese cargo. Esto significa que estamos de acuerdo con Dios. Hay personas obedientes a Dios y hay rebeldes. Si una persona es rebelde por naturaleza y no está de acuerdo con el poder y no está de acuerdo con Dios, significa que será castigada por su rebeldía, porque Dios establece la estructura de gobierno de todo este mundo y ni siquiera sabemos lo serio que Él está creándolo. Todos los átomos se mueven según su plan, el clima de la Tierra funciona según su plan, y dentro del sistema de gestión de todo el universo también están los gobernantes, son como tornillos en este gran mecanismo de gobierno que Dios crea. Y si nos metemos con algunos de estos tornillos, significa que estamos destruyendo la vida misma. Por ejemplo, si decidimos cambiar el curso de los ríos pensando que es una gran idea, veremos qué consecuencias trae eso. Y solo será peor. Es decir, todo en este mundo es muy armonioso y bien pensado. Por eso respetamos a nuestros superiores en este sistema de existencia armoniosa a la cual pertenecemos. No digo que haya que respetar si alguien ha robado, por eso no hay que respetarlo. Lo metieron en la cárcel y el hecho que está en la cárcel hay que aceptarlo y entenderlo como que Dios se ha ocupado de él. Esto significa que, ya sea que respetaras o no a esa persona, cuando llega el momento, Dios la castiga. Todo está bajo control, ¿ves? Es decir, si los encarcelan, pues todo está bien. Esto significa que respetáis a los que están en el poder, lo que significa que fortalecéis vuestro país y hacéis que haya más estabilidad en vuestra vida que las personas que destruyen. Es decir, fortalecéis la voluntad de Dios aquí, en esta tierra, y de esta manera Dios os fortalecerá, Él os dará una vida más estable, para que nadie os destroce vuestro negocio sin motivo, ¿entendéis? Porque le da la gana, esto es de lo que hablo. Es imposible respetar el crimen, es imposible respetar la traición. Si un gobernante se ha bebido el país y lo ha dividido en pedazos, es imposible respetar eso. Pero en el tiempo en que gobierna, si Dios lo ha puesto, debemos respetarlo. De lo contrario, será aún peor, porque cuando una persona gobierna y la gente no la respeta, se crea un caos. Este país es fácil de dividir y destruir sin problemas, porque no hay patriotismo, ni espíritu de lucha, ni fuerza moral, ni leyes, ni reglas, nada, simplemente caos, y eso es todo. Gracias, este es un tema complejo e importante que había que aclarar. Ahora tu pregunta, caballero. Doctor Torsunov, dígame, por favor, es la primera vez que asisto a sus conferencias. ¿Qué consejos prácticos hay para contentarse con la vida? Es decir, no pensar en el futuro, sino disfrutar precisamente del día de hoy. Mi problema es que siempre estoy pensando en el futuro. Hemos hablado de esto. ¿Qué acciones concretas? Para ti, En general, salir a la calle y hacer ejercicio. eso está claro. No, no está claro. Tu problema es que no puedes desconectarte. Ya expliqué que hay dos estados. Uno es el estado de miedo o dependencia, cuando la autoestima tiene miedo a la vida, es decir, corre hacia adelante, quiere que las cosas sean mejores, es decir, está en un estado de agitación. Y la segunda opción es cuando uno se dice a sí mismo, basta, sale a la calle en contra de su deseo, porque su deseo es ver la tele, correr al trabajo, es decir, vive en un estado de agitación. Esa persona rompe su patrón de comportamiento, dice, ya está, sale a la calle y comienza a hacer ejercicio. En ese momento experimenta felicidad. Al principio es difícil obligarse a uno mismo, luego viene la felicidad, probadlo. De la misma manera, uno, digamos, va a esquiar, o desea felicidad a todos, o simplemente reza o pide perdón a su mujer. Al principio es difícil, luego ella te abraza y llega la felicidad. Esto es la fórmula de cómo ser feliz. Para esto es necesario superar este umbral, el deseo interno de no ir por este camino. Esa resistencia en realidad es un deseo de morir. Cuando uno quiere levantarse tarde de la cama, es un deseo de morir. Cuando se atiborran de comida por la noche, es un deseo de morir. Cuando no quieren disfrutar del día de hoy, simplemente alegrarse de la vida, es un deseo de morir. Pero entended, todo esto no es disfrutar de sí mismo. Trata de un cambio del enfoque en uno mismo hacia el enfoque en los demás, no el disfrute que significa que me he concentrado aún más en mí mismo. Me habéis preguntado sobre lo que es el disfrute. El deseo egoísta de disfrutar conduce de nuevo al ajetreo. Una persona debe olvidarse de sí misma, desear felicidad a todos, amar la naturaleza, cuidar de su esposa, y entonces se vuelve feliz. Cuando uno corre tras la felicidad huye de él. Cuando uno da felicidad, la felicidad corre hacia él.
Uno debe entender una verdad en este mundo. Nunca podrá atrapar la felicidad. Simplemente hay que admitirlo honestamente y entregarla voluntariamente. Y en el momento en que una persona hace esto, se vuelve feliz. Por ejemplo, si no puedes forzarte a hacer ejercicio, si te dices a ti misma, quiero hacerlo por mi hijo, para que no sea un cabeza hueca y crezca como una persona normal, entonces podréis. O supongamos que te das cuenta de que no tienes fuerzas ni siquiera para hablar normal con tu mujer, te enfadas con ella, entonces podrás, es decir, por ella podrás ir a hacer ejercicio, por ti mismo, no. Lo he entendido todo. ¿Cuáles son las acciones prácticas? Las acciones prácticas son muy claras para ti, no beber, y para no beber necesitas hacer ejercicio. Esto es muy práctico y claro. Le he entendido, no tengo preguntas. ¿Veis? A los hombres hay que darles un golpe en la cabeza, entonces ¿entienden? Perdona que lo haya dicho así, porque no había otra salida. Tenía que darte este conocimiento que te conozco mucho más de lo que puedas imaginar. Por lo tanto, la acción práctica es esta. Estás sobrecalentado, tu psique está sobrecalentada. Necesitas enfriarte, necesitas la naturaleza. Esta es la primera acción práctica, ir a hacer ejercicio. Luego, la segunda acción práctica será cuando consigas llenarte, volverte fuerte y tranquilo. Debes resolver las relaciones con tus seres queridos porque hay una tensión muy fuerte allí. Debes aceptar, perdonar. Esta será la segunda acción práctica que está dentro de tus posibilidades. Tu tercera acción práctica consistirá en que, cuando te tranquilices un poco en la vida, cuando sientas la calma, porque has resuelto las cosas con tu esposa, con los malos hábitos, con la naturaleza. O si no es tu esposa, pues con tu pareja, no importa. Lo importante es que hayáis resuelto todo esto. Entonces, en este caso, podrás ser eficaz en el trabajo, porque tendrás fuerzas para ello. Y ahora en el trabajo simplemente te agotas, te desgastas. No tienes fuerzas ni siquiera para pensar cómo seguir viviendo. A eso se debe la bebida, como resultado del cansancio. Por eso te estoy dando acciones muy prácticas. ¿Qué tipo de ejercicio hacer? Decídelo tú mismo. Me parece que lo que más te conviene es la natación, por ejemplo. O la segunda opción, me parece que te viene muy bien algún tipo de lucha, una actividad realizada generalmente por los hombres. Dedícate a esto. Será muy práctico para ti, para salir del estado en el que te encuentras. Perdona mi tono duro, simplemente he intentado romper un poco tu rigidez. Todos los hombres son así. Es muy difícil para un hombre escuchar a alguien en la vida en general. Y más aún cuando ha venido por primera vez a una conferencia y no me conoce. Pues es normal, esta reacción es normal para un hombre. Una mujer reacciona de manera diferente. No tengáis miedo, no me comeré a nadie más. Es hora de terminar, ¿verdad? Bueno, de todos modos, todavía hay una pregunta. Tu pregunta. ¿Puedo preguntar algo que no es sobre la conferencia? No, sobre la conferencia no. Solo hay que preguntar sobre la conferencia porque ahora estamos asimilando el material. Aquí está la mujer de negro. Levanta la mano porque no se te ve. Gracias. En la primera conferencia dijo que en la cultura védica, el médico preguntaba primero si el paciente quería vivir en general. Ha dicho qué hacer si el paciente quiere vivir. Pero, ¿y si el paciente no quiere vivir? ¿Qué hacer con él? Buena pregunta. Solo hay una razón por la que una persona no quiere vivir. Esto significa que no cree que haya amor en esta vida, que haya amor y bondad en este mundo. Solo hay una razón por la que una persona no quiere vivir, porque no siente este amor y bondad, se ha desilusionado con este mundo. Es decir, una persona siempre quiere vivir, no puede no querer vivir, simplemente no quiere vivir en este mundo. Esto significa que hay que demostrarle que hay bondad en este mundo. La bondad significa la capacidad de entender a una persona. Puede ser estricta. Por ejemplo, yo respeto y valoro mucho al hombre que vino a mi conferencia, pero tuve que hablar de manera dura para romper su barrera. Es simplemente un método puramente técnico. Me relaciono con él muy bien de corazón, con bondad. Sé lo que le costó venir aquí. Veo todo esto. Hay todo tipo de situaciones, pero en el caso cuando una persona está destrozada por el destino, la severidad no funcionará. Simplemente hay que hablar con él amablemente y no presionarle por su deseo. Supongamos que quiere suicidarse. No hay que hablar de esto en absoluto, es simplemente su conclusión. Las conclusiones pueden cambiar y ya no querrá suicidarse. A la persona hay que darle amor, hasta que se calme en su corazón. Gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta sobre este tema? ¿Sí? Si, por ejemplo, la vida obliga a un científico a ser empresario, ¿significa esto que no está desarrollado o simplemente es un mal periodo? ¿Un científico ser empresario?
Bueno, significa que simplemente no está desarrollado. A veces un mal periodo afecta a uno y empieza a actuar en contra de su naturaleza. Esto puede suceder. Y esto también significa que no está lo suficientemente desarrollado como para soportar este mal periodo. Conozco tales ejemplos, esto sucede. En esta situación me parece que soy científica, pero la vida me obliga a dedicarme a los negocios. Sí, así es. ¿Significa esto que no tendré éxito en esta ocupación? En absoluto. ¿Acaso he dicho que una persona que actúa según sus habilidades no tiene éxito? Tiene éxito. Y uno que está a nivel de afición, que se ha desbloqueado, también tiene mucho éxito. Y uno que luego ha pasado al nivel de su naturaleza también tiene éxito. Una persona exitosa es aquella que sigue las etapas de su vida. Esta es otra respuesta a la pregunta del hombre sobre qué hacer concretamente. Porque el éxito significa entender en qué etapa interna te encuentras y ponerte a ello, y no saltar a algo más alto. Porque se puede, por ejemplo, querer arreglar inmediatamente tu trabajo. Todo esto es inútil. Hay que empezar desde el principio, porque tienes un problema allí. ¿Puede responder a la pregunta sobre el liderazgo? Si en el liderazgo del país aparece una persona como Hitler, ¿cómo deberían comportarse los ciudadanos de ese país? Bueno, este no es nuestro caso, creedme, pero si hablamos de esta situación, hay una respuesta a esta pregunta. Los ciudadanos del país deben reconocer si hay señales de tal líder. Si una persona le dice a la gente que hay que matar a todos y que solo nosotros somos los mejores y todos los demás son cabrones y hay que destruirlos a todos, esto significa que tiene inclinaciones demoníacas. Y esto significa que muy pronto todo este país se convertirá en cenizas y que está castigado por el destino. Esto significa que hay que hacer las maletas e irse a otro país. Es decir, ¿es una excepción de las reglas? Esta es una excepción de la regla, ¿entendéis? Si el gobernante es un demonio, quiere destruirlo todo, no tiene cerebro para amar a la gente y cuidar de ellos, esto significa que hay que irse de ese país. También quiero mencionaros otra variante. Cuando en un país comienza una guerra y os encontráis en una zona de combate, por ejemplo, en el Donbass, en una zona de combate, una persona no tiene destino. Esto significa que pueden matarlo en cualquier momento, por lo tanto, en una zona de combate solo pueden estar dos categorías de personas. Unas personas dan su vida por la patria, otras ayudan a los que dan su vida por la patria, y los demás, que no tienen nada que ver, deben hacer las maletas e irse precisamente de esta zona de combate, no necesariamente del país. Porque vivir justo donde disparan es peligroso para la vida, no se puede. Tengo una conocida que vivía justo en la zona donde disparan. Ella es muy creyente y se dijo a sí misma, rezaré y nadie me alcanzará. Y ocurrió una situación interesante. Ella rezaba, se comunicaba con Dios de esta manera, y una vez estaba rezando durante un bombardeo, les estaban bombardeando, esto fue en el Donbass, bombardeaban su distrito. Ella rezaba en el apartamento. En un momento sintió que tenía muchas ganas de ir a hacer pis. Fue al baño, pero en el baño sintió que ya no quería orinar. Sale al lugar donde estaba rezando, y en lugar de la habitación hay un agujero. La habitación ha sido destruida por un proyectil. En otras palabras, el Señor le salvó la vida y al mismo tiempo ayudó a comprender que debía irse de allí. Hizo las maletas y se fue. En mi vida hubo dos casos en los que el Señor me mostró cómo salva mi vida. Yo vivía en una casa, no es la casa en la que vivo ahora, la anterior, y allí había defectos, era una casa nueva, había ciertos problemas con los cables, con la electricidad, y ocurrió algo interesante. Llego de un viaje, acabo de llegar y necesito descansar. Cuando estoy agotado, después de viajar mucho, normalmente descanso al menos 8, 9, 10 horas, necesito dormir, sin seguir ningún horario según el doctor Torsunov, simplemente dormir y ya está, el primer día después del viaje, para recuperarme, pues imaginaos, estoy durmiendo. Dormí unas 4 o 5 horas, tengo mucho sueño, pero en el corazón hay una voz de la conciencia. Oye, ¿me oyes? Levántate. Tú enseñas a la gente un estilo de vida saludable, son las 4:30 de la mañana, levántate, ve a rezar, ve primero a la ducha, luego la oración. Estoy acostado pensando, quiero dormir, quiero descansar, esta es una excepción después del viaje. Y así, mi conciencia luchó conmigo durante unos 15 minutos. Y luego simplemente un grito firme, levántate inmediatamente. Me levanto, voy a tomarme una ducha y allí, en el baño, justo donde está la calefacción y todo lo demás, hay un incendio. ¿Os lo podéis imaginar? Todo está ardiendo.
un poco más y se habría incendiado la lavadora, las puertas y todo, el fin. Y todo esto habría sido imposible de detener. El Señor me mostró dos cosas. Me mostró cómo salva mi destino y me mostró que debo dar ciertos conocimientos a la gente. Así que abro la puerta del baño, hay humo, y detrás de esta puerta hay otra puerta. Allí está el fuego. Cierro la puerta de nuevo, cojo un cubo de agua, lleno mis pulmones de aire y apago con este cubo los cables que aún se podían apagar rápidamente, porque el fuego solo estaba en los cables. Simplemente estaban ardiendo. Todo lo demás aún no había sido alcanzado. Apago este fuego con un cubo. Se levanta mucho humo y lo atravieso, y en mi corazón tengo este pensamiento. ¿Sabes cómo muere la gente en un incendio? ¿Crees que es por el fuego? Ese pensamiento. Soy científico por naturaleza. Pienso, no lo sé, y de repente, inesperadamente, sin querer, hago una ligera inhalación. Inhalo este humo fuerte y acre, una pequeña inhalación ligera, hay mucho humo del incendio, no se ve nada, hay mucho humo, salgo corriendo del baño. Y en ese momento siento que no puedo inhalar. Mi respiración está completamente bloqueada. Salí corriendo a la calle. Intenté respirar durante un minuto, luego empecé a respirar. Ahora sé cómo muere la gente. No mueren porque se quemen, mueren porque el humo bloquea el centro respiratorio. El segundo caso fue así. Puse maíz a hervir en el fogón, al lado había un termo de plástico, a una distancia suficiente, no debería haberse incendiado. Pero en ese momento, en nuestro pueblo, un trabajador borracho responsable del gas hizo algo con el gas y se produjo un destello repentino. La presión en la tubería de gas aumentó mucho y salió mucho gas y se incendió. Mucha gente dijo que les pasó lo mismo, pero yo estaba rezando en la habitación de al lado en ese momento y el termo se incendió, empezó a derretirse y a gotear, formando un sorprendente río de plástico ardiente. Y yo estoy rezando, recitando oraciones, y una voz en mi corazón dice, ve a ver si el maíz ya está cocido. Pienso para mí, no, aún no está cocido. Es demasiado pronto, sé con certeza que no está cocido. Ve a mirar. Digo, quiero recitar la oración. No, no puedes recitar la oración. Eres un desasosegado. Tienes que ir constantemente a ver si el maíz está cocido. Eres un pecador. Pienso, no, quiero recitar la oración, no soy un pecador, puedo hacerlo. Y se desató una guerra interna dentro de mí y voy como un zombi a ver si el maíz está cocido. En serio, allí la mesa ya había empezado a arder. Esto se llama protección o suerte. Surge durante la oración. Y cuando una persona vive correctamente, el Señor le da la oportunidad de vencer el destino y evitar el peligro en la vida. ¿Es hora de terminar? Bien, todos sentados rectos. Escuchamos atentamente a los que rezan. Esto da a la persona la oportunidad de apegarse gradualmente a la santidad y así, con la ayuda del recuerdo de los santos, superar los periodos más difíciles de la vida cuando una persona no puede hacer nada con su destino. La primera etapa de la victoria es la calma. La persona siente que, a pesar de que su esposa se va, todo estará bien. La segunda etapa de la victoria es la influencia. Uno empieza a comunicarse amablemente con su mujer, aunque antes ni siquiera podía mirarla. La tercera etapa son los cambios en el corazón de quien se va. Todo esto ocurre no porque uno quiera que su mujer vuelva, sino porque piensa en los que rezan y se distrae de su propio destino. Cuando nos distraemos de nuestro destino, Dios entra allí y comienza a cambiarlo. Cuando pensamos en nuestro destino, el camino está cerrado para Dios. Por lo tanto, distraeos de vosotros mismos, escuchad a los que rezan, repetid con ellos, desead felicidad a los demás. Deseo felicidad a todos. Muchas gracias. Os estoy muy agradecido por haber venido a estas 3 conferencias, especialmente a los que vinieron por primera vez y me escucharon. Os deseo a todos felicidad, amor, conocimiento, salud, suerte, todo lo mejor en vuestra vida. Muchas gracias. De verdad, os estoy muy agradecido por haber dedicado vuestro tiempo a mi charla. Gracias.